Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy a nuestra sesión general. El día de hoy me complace en presentar al doctor Juan Carlos Manso Segura. Él es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, doctor Ernesto Chávez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y actualmente cursa el 4º año de la especialidad de ginecología y obstetricia. El tema que nos va a presentar el día de hoy es relación de los desgarros perineales e incontinencia anal. Bienvenido, doctor, adelante. Buenos días a todos. Ya me hicieron favor de presentarme. Ya muchos de aquí me conocen. Vamos a ver un tema importante, sobre todo para nosotros en la ginecología obstetricia. Es un tema que vemos diariamente en las salas de labor. Tiene grandes repercusiones ante las pacientes y pues les voy a dar como un poquito de información previa para que poco a poco nos vayamos entendiendo. En sí, el tema es relación de los desgarros perineales e incontinencia anal en pacientes primíparas posteriores a un parto vaginal. ¿Por qué me interesó este tema? Pues principalmente, yo recuerdo bien cuando era R1, R2, nos tocaba reparar desgarros perineales. Muchas veces, pues se escucha feo, pero pues no sabíamos ni cómo quedaban. Nunca les damos seguimiento a las pacientes, las reparamos y realmente ni sabemos cómo les fue en un futuro. Entonces, con esta incógnita, pues dijimos, ¿por qué no estudiar a fondo a las pacientes que reparamos para ver cómo les va en un futuro? La siguiente, por favor. Entonces, el título de mi tesis es Relación de los desgarros perineales con incontinencia anal en pacientes primíparas posterior a un parto vaginal. Con mis asesores, la doctora Marisol de Jesús Niño García y el doctor Juan Tinajero Corona, en conjunto, pues nos pusimos a investigar sobre el tema. Y pues aquí surgen una serie de preguntas. No sé de quién en la sala, ¿quién ya tuvo un bebé? Levanta la mano, ¿quién ya tuvo un bebé? ¿No? Ok, ¿quién lo tuvo por parto? ¿Y qué tal, cómo le fue? Maestra Alma. Ok, entonces muchas veces y la mayoría de las veces a las pacientes pues les va muy bien, tiene pues a su bebé muy felices, el esposo también, muy agradecidos. El problema es cuando vienen las complicaciones, porque es cuando realmente nos interrogan qué pasó, qué sucedió, por qué se desgarró, por qué está así mi esposa, por qué se va a ir con doble medicamento, por qué se va a ir con un medicamento para que evacúe, por qué tiene tanto dolor. O sea, son muchas preguntas que a nosotros se nos hace fácil nada más pues decir, pues se desgarró y ya, le damos los informes al familiar. Pero no nos damos cuenta de las repercusiones en la vida que puede tener de la paciente. Entonces, se habla que a nivel mundial por año, 140 millones de mujeres tienen un parto, de acuerdo a la OMS. La mayoría de veces, pues es esto, ¿no? Una paciente feliz con su bebé, abrazada, todos felices, todos contentos. El problema es cuando vienen las complicaciones, ¿no? Cuando los bebés, pues, no nacen de manera adecuada, tienen asfixia, hay complicaciones en la paciente, hay hemorragia, hay preeclampsia. Una de las principales complicaciones pues son los desgarros perineales. Y así las vemos en la toco, enojadas a los pacientes, y sobre todo posterior a que nace el bebé. Si tuviera una complicación, pues con mucho más razón. Entonces tenemos que poner alerta y atención sobre todo en las complicaciones. Hablando un poco de anatomía del periné, que es lo que nos compete a nosotros estudiar. A ver, por ahí, no sé si hay algo interno. Bueno, tú estás en química. A ver, háblanos un poco de esto, de la técnica del epicio, de la famosa epicio. Pues sí, ya está aquí, ¿no? Tienen que saber, que nos digan un poquito.
A ver, Bueno, básicamente la episiotomía es un sector crítico en la comunicación. Hay tipos de episiotomía, en total existen 7, sin embargo las más comunes son 2, la y la lateral. Dependiendo de qué tipo de episiotomía se realice, vamos a afectar el tipo de músculo. En el medial, cada músculo cavernoso. Bueno, esto lo hacemos con el fin de hacer un sondeo rápido. Tenemos que saber bien la técnica. Nosotros como médicos y sobre todo ahorita que son internos o nosotros ya como residentes, tenemos que saber bien las técnicas. ¿Por qué? Porque si no hacemos la episiotomía de una manera adecuada, desde ahí podemos empezar con las complicaciones. Los músculos, como ya mencionabas, pues sí, el músculo transverso superficial del periné, el músculo bulbo cavernoso, tiene que ser en un ángulo especial. Nos dice la técnica que tiene que ser de 45 a 60 grados, iniciando de la horquilla vaginal. Muchas veces hemos visto epicios que pues, se van como una seta o se van hacia el fondo de saco. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde cortar, dónde hacer la incisión. Entonces tenemos que conocer bien la anatomía del periné de la mujer para poder ahora sí que realizar la técnica de una manera adecuada. Desde ahí podemos partir con las complicaciones. El oasis nos menciona diferentes factores de riesgo para el desarrollo de los desgarros perineales. Entre ellos encontramos algo relativamente común, que es la macrosomía, un bebé mayor de 4 kilos, un estadio, el segundo estadio de trabajo de parto prolongado que sea mayor de 1 hora, el uso o la utilización de instrumental como los forceps, que también ahorita ya en la actualidad no se utilizan tan comúnmente, pero en épocas anteriores pues eran muy utilizados y se asociaba mucho con la presencia de desgarros perineales. También que sean nulíparas, que sean de descendencia asiática, en este caso pues también lo menciono como un factor de riesgo. La edad materna avanzada, que sea una inducción del trabajo de parto, que tengan la presencia de analgesia epidural y el tipo de episiotomía tipo media. Como ya lo mencionaba aquí nuestro compañero, pues dice que hay dos tipos de episiotomía, la media y la medio lateral, que es las que más se utilizan. La tipo media se asocia más con desgarros perineales. Y pues ahí está otro factor de riesgo, donde depende de dónde se atiende el parto, ¿no? Si se atiende en la cama, si se atiende en el transfer, si se atiende en el taxi, o se atiende en el jardín de allá afuera del hospital. Entonces, no importa quién pague el pastel, sino lo importante pues es que la paciente se puede complicar, se puede desgarrar. Entonces, es importante que revisemos bien a las pacientes, que las atendamos a tiempo, las ingresamos cuando tienen que ser y sobre todo pues actuar rápido. Hablando nuevamente pues, de los tipos de episiotomía, los otros tipos ya no se utilizan. Se habla de que eran un carácter algo mutilante, que no se veía mucha, que no era, o sea, como tal, que no funcionaban, pues, como tal, para ayudar en la expulsión de la cabeza fetal. Las que más se utilizan, pues, es la que estamos viendo aquí, la marcada como número 4, que es la medio lateral, y la número 1, que es la media. Tiene algunas diferencias entre la media y la medio lateral. Por ejemplo, el sangrado es un poquito mayor en la medio lateral y en la media pues es menor. La reparación es un poquito más fácil en la media, ya cuando lo estén revisando, sobre todo ustedes que están constantemente en contacto con las pacientes, van a ver que se hace de una manera más simple y más rápida. También la asociación con desgarros, vemos una asociación mayor, sobre todo en la posición media, por el tipo de corte que se realiza y la prolongación que puede llevar hacia el periné. Se habla de que la tasa de lesión del esfínter anal después de una episiotomía medio lateral, esto es lo que habla la literatura, va de entre 0.5 y 7 hasta el 17 a 79% en una media. O sea, es bastante relevante. Incluso también esto podría ser un tema de tesis, comparar los dos tipos de episio aquí en el hospital y cuál se asocia más con la presencia de desgarros. Entonces aquí surge una pregunta, ¿hay que realizarla o no? Actualmente, lo que está como en boga hoy
que se está hablando mucho es de si realizar la episiotomía o no. Las guías actuales mencionan que siempre y cuando sea bien indicado. O sea, no a todas las pacientes se les va a realizar la episiotomía como si fuera indicación, o sea, de que ya todas tienen que tener episio. No es así. Hay que valorar previamente el periné. Incluso en el control prenatal se tiene que revisar el periné. Se tiene que ver qué tanta amplitud, la longitud del mismo. Y incluso se habla de realizar masaje perineal previo al parto. Son las nuevas guías que mencionan todas estas indicaciones. El fin de realizar una episiotomía pues es acortar el periodo exclusivo, evitar un posible desgarro perineal precisamente, prevenir prolapso genital, incontinencia urinaria, que son también complicaciones serias de una mala atención de un parto. Nos puede funcionar en distocia de hombros, cuando vamos a utilizar forceps, y también en pacientes específicas, por ejemplo, una madre con hipertensión intracraneana, hipertensión ocular o cardiopatías, para disminuir el periodo exclusivo. Las desventajas, ¿cuáles son? Asimismo, como te favorece o te disminuye el riesgo de un desgarro perineal, pues también, si no es bien realizada o la paciente pues se levanta o está inquieta o alguna complicación que suceda durante el trabajo de parto, puede favorecer los desgarros perineales. De igual manera, pues el dolor, la dispareunia, el hematoma e infección son complicaciones de esto. En este mismo estudio que revisamos de si realizarla o no, se hablaba de que entre las complicaciones mediatas pues había la presencia de hematoma y edema, comparado al no realizar la episio, ¿sí? Que se hablaba de un porcentaje de 62% contra el 3% de las pacientes que no se les realizaba. También se observaron índices de dolor más alto en pacientes con episiotomía, incluso hasta un 83%, contra no realizarla, que es un 27%. Entonces, estos estudios van encaminados hacia la tesis que yo realicé. Aquí en el hospital, casi el 100% de las pacientes se les realiza episiotomía a las primíparas. Es un muy alto porcentaje. Ahorita vamos a pasar los porcentajes que nos salieron en la tesis, pero creo que estamos sobre realizando la episiotomía, que eso también puede tener repercusiones a largo plazo sobre las pacientes. Hablando también un poco de la incontinencia anal, incontinencia fecal, se define como el paso involuntario de gases o heces líquidas a través del ano en un momento o lugar inadecuados. Yo me pongo a pensar de las mismas pacientes que ahorita, o personas que hablamos que tuvieron un parto, ¿qué se sentiría estar aquí en esta sala y tener pérdida de gases, pérdida de materia fecal de manera involuntaria? Estar junto a una persona y que huela materia fecal, yo creo que no es nada agradable. Entonces esto pues nos interesó bastante y fue el fin por el cual empezamos a estudiar a estas pacientes. Entonces la incontinencia fecal es la pérdida involuntaria de heces sólidas. Es la diferencia entre incontinencia anal e incontinencia fecal. Se habla en la literatura de una incidencia cercana del 1 al 10%. O sea, no es nada es considerable, pues, para que lo entendamos. Dentro de las causas de incontinencia anal, tenemos no solamente los desgarros, tenemos otros tantos, entre ellas las enfermedades neurológicas, lesiones en los nervios del recto, trastornos del colon, en pacientes ancianas. Pero se habla de las principales causas son los desgarros del perineo los que generan la incontinencia anal. Se habla de un 28-39% de la literatura que se presentan posterior al parto, y el trauma obstétrico como la causa más común. Hablando de los desgarros perineales, enfocándonos un poco en el tema, se clasifican en 4 grados. Ya los pacientes de gineco, pues ya lo vemos bien. El grado 1, únicamente hay daño en la piel o en la mucosa vaginal. Incluso muchas veces no se requiere ni reparar. No está con sangrado activo, se deja a cierre por segunda intención, o muchas veces se le da un punto nada más de afrontamiento. En el grado 2 hay un daño a los músculos perineales. Aquí es la episiotomía, que hacemos un corte a los músculos que ya mencionamos. Y en el grado 3, pues ya hay un daño al esfínter anal externo. Tenemos que recordar que hay dos esfínteres, el esfínter externo y el esfínter interno. En el esfínter externo, si tenemos una afectación menor al 50%, se habla de un desgarro grado 3A.
Si es mayor al 50% del esfínter externo, se habla de un 3B. Y si es incorpora también el esfínter anal interno, ya hablamos de un 3C. Ya si, sin embargo, si se incluye también lo que es la mucosa anal o el epitelio anal, estaríamos hablando de un desgarro grado 4. Para que nosotros entendamos cuáles son los desgarros de alto grado, estaríamos hablando a partir del 3 y el 4, de cuando pueden tener repercusiones a nivel del esfínter. Las técnicas y las suturas, pues esas ya nosotros las vamos conociendo. Y también es súper importante la adecuada reparación. Siempre pedir ayuda, siempre solicitar ayuda a un médico adscrito o un residente, porque si nosotros nos ponemos a reparar porque vimos la técnica, podemos tener serias complicaciones, sobre todo con a futuro, como ya lo estamos viendo. La reparación de los defectos del esfínter tiene resultados favorables hasta en un 60-80%. Sin embargo, se pueden encontrar lesiones ecográficas hasta en un 20-40% de las pacientes. O sea, es decir, las pacientes se van de alta y pues nunca le dimos un seguimiento. Si se les realizara un ultrasonido endonal a los 6 meses, encontraríamos que cerca del 40% de las pacientes tendrían una lesión en el esfínter aún presente. Entonces, es por eso la importancia del estudio. Entonces, la pregunta de investigación que nos hicimos en un inicio es, ¿realmente existe relación de los desgarros perineales con incontinencia anal en las pacientes primíparas posterior al parto vaginal en este hospital? Tomamos una muestra, fueron 99 pacientes atendidas aquí en el Hospital de la Mujer. Estas pacientes obviamente tuvieron criterios de inclusión, criterios de exclusión, que ahorita los vamos a ver, pero todas fueron primigestas. ¿Cuál fue el planteamiento del problema que nos hicimos? La repercusión clínica, primero, que los desgarros pueden llegar a tener. Las pacientes primigestas son las más representativas en nuestro hospital, de acuerdo a la estadística de aquí, y la falta de seguimiento médico. Aquí no se trata de criticar pues nada, o sea, no es criticar la consulta de ginecología o la consulta de obstetricia, sino más bien tomar cartas y ver qué nos hace falta, o sea, qué nos ayudaría a mejorar como médicos hacia nuestros pacientes. Entonces, vimos que no había un seguimiento médico como tal en forma, las pacientes se van de alta, nunca las volvemos a ver y no sabemos qué repercusión tuvo a futuro. Los objetivos primero fueron identificar pacientes primigestas con desgarro perineal de alto grado. Se buscaron en las salas de labor. Identificamos todas las pacientes primigestas y las pacientes que habían tenido un desgarro de alto grado. Después se midió el grado de incontinencia anal por medio de una encuesta, que ahorita vamos a ver cuál. Y después vimos la relación que tenían estos dos. Dentro de la metodología, pues llevamos una búsqueda en las salas de parto del hospital. Perdón, fue de marzo de 2021 hasta febrero de 2022. Las que ven en verde son nuestras variables que utilizamos. Las demás únicamente fueron con base informativa para tenerlas en cuenta. Sin embargo, de estas variables podemos tener un sinfín de cosas que estudiar. O sea, por ejemplo, desde el hecho de quién atendió el parto. O sea, si fue el interno, si fue el R1, si fue el R2, a quién se le desgarra más. Volvemos a lo mismo, no con el fin de juzgar, sino con el fin pues de estudiar, o sea, qué está pasando, o a quién debemos de ayudar o explicarle mejor. Dentro de los criterios de selección, los criterios de inclusión pues fueron pacientes con parto vaginal y desgarro, que acepten la encuesta, se les realizó un consentimiento informado, siempre se tiene que hacer de esta manera, y los de exclusión pues fueron que fueron pacientes multigestas, que tuvieran ya diagnóstico de incontinencia anal previa, o que tuvieran menos de 6 meses de evento obstétrico. ¿Por qué menos de 6 meses? A los 6 meses es cuando se ve realmente si tiene alguna repercusión a nivel del esfínter anal. Entonces, por eso es ese tiempo estimado. Y los de eliminación, pues que la paciente no deseara contestar la encuesta como tal. Utilizamos esta encuesta de Wexner-Cleveland. Nos habla de diferentes tipos de incontinencia, ya sea gases, deposiciones líquidas, sólidas o la utilización del pañal. Entonces se le interrogó acerca de este tipo de problema
y lo mencionaba de acuerdo a si era ocasional, si era más de una vez por semana o si era diario, y se le realizó un puntaje. Nos habla un puntaje de 0 cuando hay una continencia perfecta, de 1 a 7 cuando hay una incontinencia leve, de 8 a 14 si es moderada, de 15 a 20 si es severa, y más de 20 ya nos habla de una incontinencia completa, que es urgente que tengamos que investigarlo. Entonces, de una manera pues relativamente simple, podemos identificar a las pacientes que pudieran tener esta complicación. Aquí nuevamente vemos la encuesta. Si se fijan, pues no es tan complicado. Realmente, a veces las pacientes también lo complejo o la limitación que podemos tener es que les da pena. O sea, muchas veces las pacientes pues no dicen, simplemente pues, se les hace normal. O sea, muchos dicen, pues sí, se me salen los gases, pero pues yo pienso que es normal. O se me sale la popó poquito, me mancho, yo pienso que es normal. Yo creo que pues, de ninguna manera es normal eso, o sea, no tendría por qué tenerlo. Entonces, interrogando, perdón, de manera dirigida, podemos identificar a las pacientes y ofrecerles un tratamiento adecuado. Hablando ya de los resultados de la tesis, la edad más frecuente o la media fue de 21 años. La mayoría son pacientes jóvenes, pacientes primigenios, pacientes jóvenes, y sabemos que son las que generalmente se complican. Los extremos de la vida siempre son pacientes que se llegan a complicar y que tenemos que tener muy en cuenta eso. El peso al nacer, el más frecuente fue de 3 kilos 450, más o menos en promedio. Y como hablábamos previamente, la episiotomía se realizó en el 89% de las pacientes. Eso fue solo una muestra. Obviamente, del total de pacientes atendidas en todo el año, pues es casi el 100%, o sea, es muy alta la tasa de episiotomía. Incluso en las pacientes que no se les realizó, fue porque llegaron en exclusivo o fue un fortuito o que no se atendieron aquí en el hospital. Entonces estamos teniendo una alta tasa de uso de episio. Y dentro de las pacientes que se les realizó episiotomía, no presentaron incontinencia el 3%, perdón, presentaron incontinencia el 3% y en un grado moderado el 8%. Entonces pudimos ver de que sí tiene relevancia el usar la episiotomía con la presencia de desgarro. En el uso de forceps, el 1% se utilizó, o sea, solamente fue muy poco las pacientes que se utilizaron forceps en el estudio, pero se asoció a incontinencia anal leve. O sea, de las dos pacientes que se utilizaron forceps, las dos presentaron incontinencia. O sea que realmente tiene mucha relevancia el uso de forceps con la lesión. Ya hablando de la relación que tuvo entre desgarro e incontinencia, de las pacientes que tuvieron desgarro, un 18.2 lo presentaron y el 81.8 no lo presentaron. El dato importante aquí es que existe una relación del 4%, ¿sí? Con grado de incontinencia leve. Hablando de un total de 18.2, el 4% pues tiene una relevancia clínica importante. Esto pues nos habla de que sí, en el hospital está habiendo pacientes con datos de incontinencia anal que no estamos estudiando. Dentro de las conclusiones, podemos llegar al fin de que podemos utilizar la escala Wexner, que incluso no es necesario que nosotros como médicos la revisemos. Se puede revisar previo a la cita, la puede revisar personal de enfermería, personal pasantes de enfermería, o sea, no necesariamente tenemos que ser nosotros como médicos, puede ser cualquier personal que esté a cargo ahí en la consulta. Es una escala fácil de realizar, rápida, no se tarda más de 5 minutos y pues es muy útil. Vimos que sí existe relación significativa entre desgarro perineal e incontinencia anal y el alto porcentaje de episiotomía que se está realizando en nuestro hospital. Vimos también que el uso de forceps se asocia con desgarros perineales e incontinencia anal, lo cual podría ser de cierta manera una contraindicación para utilizarlos, aparte de todas las que ya conocemos, y que requerimos un plan de seguimiento a estas pacientes. No existe ningún plan de seguimiento. Y también da pie, sobre todo a los pacientes que del primer año, del segundo año, que van ahorita empezando con sus temas, sería un buen tema también para estudiar cómo hacer un protocolo de seguimiento en este hospital. No lo tenemos. Existe uno que nos pone la Clínica Barcelona, que es nos podemos basar en ese.
Se habla que tras la reparación del esfínter externo, del 60 al 80% de las mujeres permanecen asintomáticas. Sin embargo, el 40%, pues ya como hemos hablado, presentan una lesión ecográfica. Nos habla dentro del seguimiento al alta que podemos entregarle un tríptico informativo. En el tríptico informativo se habla de la incontinencia anal, cómo es, si es a gases, si es sólidos, si se asocia o no a uso de medicamentos y cuándo debe de acudir a la consulta. Deben de tener una cita de las 6 a 8 semanas, es la primera cita, posterior al desgarro. Ahí puede ser que la tenga con la enfermera o puede ser que también la tenga con el uroginecólogo. Aquí en el hospital contamos con servicio de uroginecología y pues se pueden citar las pacientes a este servicio. Primero se les va a realizar la encuesta, la Western Trial, la que ya vimos, o pueden hacer también, incluso ahí mismo aprovechar y hacer una evaluación de incontinencia urinaria, una encuesta de satisfacción sexual. Estas pacientes también cursan con dispareunia, entonces es muy importante. Ha habido pacientes que se llegan a divorciar por pena, por dolor, porque las relaciones sexuales no son satisfactorias y simplemente se divorcian. O sea, tan fácil como sería darle un seguimiento y ofrecerles una oportunidad de vida adecuada a estas mismas pacientes. A las 6 a 8 semanas, entonces, sería la primera cita. Se interrogan síntomas y se les realiza una exploración física para ver el tono del esfínter anal. Se les recomienda ejercicios de suelo pélvico. Sin embargo, si a los pacientes las identificamos como de riesgo o que traen sintomatología, aunque sea mínima, hay que realizarles un ultrasonido endonal. Desafortunadamente aquí en el hospital no contamos con el ultrasonido, sin embargo en el hospital civil sí cuentan con él, entonces se pudieron referir hacia allá a las pacientes. Lo hemos hecho pues, muchas veces, entonces como beneficio hacia ellas, pues yo creo que estaría bastante bien. Entonces le realizaría el ultrasonido endonal a los 6 meses o a los 3 meses si tienen síntomas. Nos hablan también de algo que se llama biofeedback, que los compañeros de rehabilitación creo que también nos podrían ayudar con eso, sobre todo en la electroestimulación a nivel del periné y identificar si tienen o no un adecuado tono. Si es que no se presenta o es un biofeedback negativo, hay que enviarlas a rehabilitación del piso pélvico. Desconozco, aquí tenemos rehabilitación del piso pélvico. Entonces, ahí están las compañeras, las podemos también utilizar, podemos que nos ayuden como tal con su aporte, que es bastante bueno. De verdad que las pacientes que se someten a la rehabilitación del piso pélvico tienen una mejoría cercana al 90%, del 80 al 90%. Entonces, es muy importante que vayan a rehabilitación. Se habla de que después del ultrasonido endonal, si la paciente está asintomática y el ultrasonido es normal, la podemos dar de alta, dar instrucciones y simplemente continuar con su seguimiento. Si la paciente está asintomática pero tiene una lesión en el ultrasonido, hay que mandar la rehabilitación del piso pélvico. Incluso si vemos que es una lesión más del 30 al 50%, hay que mandarla con el coloproctólogo. Y ahí se verá si se le hace una manometría o algún otro procedimiento, incluso quirúrgico. Si se quiere volver a embarazar, también es importante que demos seguimiento a estos pacientes. ¿Por qué? Porque pueden volverse a desgarrar o pueden tener una complicación más severa. Entonces hay que valorar ese periné, hay que pedirle el ultrasonido y ver si puede tener un nuevo parto. Porque las pacientes traen la idea de que les fue muy mal en el parto previo, de que me dio mucho dolor, me imagino, o sea, tiene que ser algo muy serio. Entonces, ellas generalmente pues no quieren volver a parir en su vida, o sea, llevan una experiencia que no quieren que se repita. Entonces hay que asesorarlas, sobre todo si la paciente sufrió un desgarro perineal de alto grado, pues hay que asesorarlas sobre si pueden o no tener un parto. Y sería todo. No tengan dudas. ¿Una duda? No, no lo puse. No, cualquier materia. ¿Alguna duda? No sé si. ¿O algún comentario?
Ah, sí, no, trabajo, sí. Creo que es un excelente trabajo, Carlos, felicitaciones. Y porque nos está dando la pauta, aquí estamos haciendo las cosas no como deberían ser. El hecho de que este hospital es un hospital de concentración que conocemos en el 90% de nuestros pacientes de primera vez allí en el servicio de cirugía, pues no les damos un seguimiento adecuado porque no tenemos las condiciones adecuadas. La mayoría vienen de fuera. Estoy muy complacida con este trabajo, pero también con algo que estamos haciendo, que está haciendo el gobierno federal. Dar más plazas a medicina familiar, que realmente pues nosotros nada más estamos resolviendo así de primera y única vez, y que la medicina atrás, la medicina familiar que debería de, quisiera que se informa a las pacientes cómo deben de venir, qué deben de hacer. Y esto pues implica todo ese tipo de complicaciones. Es un tema muy amplio que involucra demasiado a muchísimos pacientes y que no se ha tomado en cuenta. Entonces creo que es un parteaguas, es algo muy bueno porque como dices tú, podemos empezar a instituir simplemente con nuestros niños internos que se van a ir al servicio social y que ya van a poder tanto dar seguimiento como prevenirlas para que esto no suceda. Entonces, muy buen trabajo. En primera necesidad haberlo hecho. Y espero que como digo, sea el parteaguas para que la Secretaría, pues, procure hacer allá en donde tienen que hacer el seguimiento, pues, como digo, no se puede seguir aquí porque no tenemos ni la capacidad, ni siquiera física, no tenemos consultorios. Y luego las citas son a 1 año, 2 años, si se siquiera. Y aparte las pacientes tampoco vienen. Entonces, esto sería maravilloso que en el primer nivel se estuviera capacitando para que esto no sucediera. Perfecto. Mira, realizando este estudio, este análisis, pero ahí que pudieras trabajar un poco más, realizando una tabla de la atención de todas estas pacientes y quién fue el que atendió a estos pacientes que tuvieron incontinencia anal. Una clasificación de los internos, presidente de cada uno de sus grados y de los aspectos también, ya que lo hemos tenido, las pacientes que posteriormente vienen por esa incontinencia anal o incontinencia urinaria. Posteriormente lo mandamos a urología. Excelente, como dice la doctora Arquita, pues hay que trabajar mucho y que tengan una visión más clara, ¿verdad? Para la atención y evitar este problema lo más posible, ya que la incidencia pues sí llega desde el 20 hasta el 60%, ¿verdad? Entonces, pues es alarmante que una pacientita se vaya y a las 2 semanas, 3 semanas, empiece a tener estos problemas. Te felicito nuevamente y adelante, esto no para, esto no para. Gracias. ¿Alguna otra participación? Bueno, pues
Muy interesante la ponencia, doctor, y toda la información que se va recopilando es importante porque estamos evidenciando necesidades para emitir planes de mejora y principalmente para todo el personal que es parte de la formación como becario del internado y que posteriormente se va a su servicio social. Esperamos que esto abra un panorama amplio para que se puedan emitir mejoras en sus lugares de trabajo donde van a ir a laborar, a dar su servicio social. Doctor, le entregamos su constancia de participación y le agradecemos. Gracias. Pues muchas gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión general en 8 días.